ese es el paso que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay veces que hay que dormir poco y caminar mucho, y ni modo, alabado el nombre del Señor. Se nos quiso quemar la camioneta anoche, ¿verdad? Cuando ya veníamos del servicio, más bien de la plática ministerial, ya en la noche se hizo un corto con los limpiavidrios, ya ve que estaba lloviendo mucho, entonces donde daba la vuelta el motorcito le pegaba un arnés y no nos habíamos dado cuenta hasta que hizo el corto y se quiso prender la camioneta. Bendito el nombre del Señor, contentos con todo. Entonces, hermanos, decía nuestro hermano Luis, hemos trabajado, hermanos, en el campo misionero algunos años. Llevamos en este mensaje casi 40 años trabajando en el campo misionero. Yo inicié a los 16 años en el campo misionero en una denominación, en la Iglesia de Cristo. Yo no conocía nada, a los 16 años yo era ateo. Yo presumía que era ateo, pero a esa edad el Señor me llamó. Y desde que me llamó, hermano, yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo y le hice la promesa que le iba a servir toda mi vida. Yo no sabía lo que estaba haciendo, lógicamente, ¿verdad? Pero fui aprendiendo, ¿verdad?, que servirle al Señor, hermano, no es una cosa muy fácil. Luego me casé, hermano, y pensé que el matrimonio también era muy fácil, ¿verdad? Y tampoco sabía en lo que me estaba metiendo. Porque ya ve que el matrimonio también es bien difícil, ¿no? Y las necesidades con los hijos y todo eso, ¿no? Y luego combinar el ministerio y el matrimonio, pues, cosa difícil. Así que cuando yo me casé con mi esposa, ella me lleva 7 años de edad. Entonces yo era un jovencito y ella pues también era una muchacha, ¿verdad? Pero ella era muy seria en las cosas de Dios, y cuando yo la miré ahí en Saltillo, yo hablé con ella y le dije: hermana, es muy probable que a lo mejor, como dicen en el mundo, ¿verdad?, no sea su tipo. Porque hay veces que así dicen los muchachos hoy, ¿no? No, es que no es mi tipo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué significará, verdad? ¿Quién sabe qué esperan que sea su tipo, verdad? Entonces yo le dije a mi esposa: pero yo lo que necesito es una mujer, una hija de Dios, que quiera trabajar conmigo en el trabajo que Dios me ha dado, que es predicar su palabra. Y desde entonces, hermano, ella, así de fiel como era, continuó siendo igual de fiel. Y luego vinieron los hijos, hermano, y una gran parte del trabajo que nosotros hacemos en el campo misionero, pues se lo debo a ella. Porque había ocasiones, hermano, en que aunque yo salía, hermano, y pues no tenía ni para ir al campo, menos para dejarle a ella. Sí, y entonces ella me decía: no te preocupes, mijo, yo entiendo que Dios te llamó, y nosotros aquí, Dios nos va a proveer, no te preocupes, tú cumple tu trabajo. Aleluya. Y en muchas ocasiones, hermano, tuve que irme, hermano, con el remordimiento de no haber dejado para los frijoles, ¿verdad?, a mi esposa. Pero Dios siempre la ayudó, y siempre, jamás de los jamases hasta la fecha, jamás me ha reclamado absolutamente nada. Ya estamos viejitos, ¿verdad? Ella un poquitito más que yo, está cansadita, todavía anda conmigo, alabado el nombre del Señor. Ya los hijos, ya todos se fueron, ya nomás tenemos uno que no se quiere ir. Yo ya lo eché fuera desde los 18, pero ya se pasaron otros 10 y todavía no se va. Ya tiene 28. Yo le digo: ay, Señor Jesús. Bueno, pero lo bueno es que él ya se queda solo, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Es parte de nuestra vida, hermanos. Hemos trabajado, hermanos, en muchos lugares. No quiero decir, hermano, que somos algo, porque no somos nada. Amén, hermano. Solo digo que Dios nos ha dado el privilegio de ayudar a muchos hermanos. Y eso, hermanos, es un regalo que Dios nos dio. Amén, hermano. No, yo no soy el jefe de nadie, hermano. O sea, yo no creo en los ministerios apostólicos
que son jefes. O sea, yo no creo en eso, hermano. Yo no creo en los ministerios de oficina, hermano, donde se sientan y dan órdenes. Aleluya. O sea, yo no creo en eso, hermano. Yo creo que los ministerios, hermano, son prácticos. Todos los ministerios son prácticos. De hecho, la evidencia de un ministerio es su trabajo. Dígame. Entonces nadie puede decir, hermano, soy un mecánico sin no arreglar el carro. Amén, hermano. Entonces, si dice que es panadero, hermano, y le salen piedras, hermano, aleluya. Lo bueno es que aquí, hermanos, ya los probaron y aquí sí están buenos. Entonces, hermano, la obra de cada uno, hermano, manifiesta quiénes somos. Los hermanos que vienen conmigo, pues me conocen. Nuestro hermano Luisito es diácono ahí en la iglesia. Y él sabe cómo me comporto yo ahí en la iglesia con todos los hermanos. Yo no soy de las personas, hermano, que agarro un chicote de ahí y estoy aceptándolos para que hagan las cosas. No, para nada. No creo en eso, hermano. Creo en la revelación espiritual. Creo que los hijos de Dios, hermano, no necesitan látigo. Los hijos de Dios necesitan oír la verdad. Amén. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de la revelación. Amén. Eso es lo que dice el profeta de Dios. Su hermano Roberto López, él pastorea una congregación de campesinos ahí en el sur de Nuevo León, en el municipio de Galeana. Es un grupo pequeño de campesinos y todos, hermanos, fieles al Señor, hermano, y con la revelación también, hermano, de apoyar la obra misionera. Yo le hablo al hermano y le digo, hermano, ¿cómo anda de tiempo, hermano, para salir a la montaña? Y aleluya, hermano, y vámonos, hermano. Entonces ha sido mi compañero durante como unos 20 años, viaje tras viaje tras viaje, ¿verdad? Y bueno, me ayuda mucho mi hermano Roberto, porque él siempre se hace cargo de la parte del diácono, ¿no?, en el campo misionero. Él es el que se encarga de trabajar con el asunto de las administraciones, ¿no?, cuando hay que organizar la campaña o hay que ver si ya hay lo suficiente para mesas, sillas, sonido, lo que sea. Bueno, el hermano se encarga con los locales, ¿verdad?, en apoyarlos en ese aspecto, y en los cultos en el diaconado. Y yo me encargo de la parte espiritual, que es la administración de la palabra del Señor. Al principio salía mucho con nosotros el hermano Juan Javier García de Monterrey, que era nuestro evangelista. Yo me dedicaba al asunto de la instrucción ministerial, y mi hermano Juan Javier y nuestro hermano Saúl Ventura al asunto de las predicaciones. Entonces ellos eran los que le echaban punch, ¿verdad?, a las predicaciones. Ellos ya han crecido y también tienen ya trabajo local, han crecido bastante, Dios los ha bendecido, y ahora ya salen menos conmigo, ¿verdad? Hay veces, ahorita que va a ser la reunión en Tepic, ellos nos van a alcanzar allá en Tepic, primeramente Dios. Si Dios nos ayuda el miércoles, ellos salen para estar allá en Tepic. A grandes rasgos, hermanos, ese es el trabajo que hacemos. Y estamos aquí por invitación de nuestro hermano Luis Gil, ¿verdad?, para platicar estas cosas hermosas que Dios nos ha dejado. Y quisiera yo que fuéramos a la Escritura, hermanos, para leer dos escrituras donde tal vez fundamentemos, hermano, esta plática. Amén, hermano. Amén. Está la primera en 1 Timoteo 3:1. Y la palabra de Dios dice así, hermanos, así como están sentados, hermano, yo la voy a leer. Ya el hermano nos explicó que no es un culto formal, ¿verdad?, de una predicación, sino que estemos más bien, hermano, relajados, ¿verdad? Tampoco es una plática como para que ustedes digan, no, es que el hermano dijo y así se tiene que hacer. No.
¿verdad? Es para que tomemos referencias y que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Para que nos dé bendición en lo que escuchamos. Amén. Amén. Entonces voy a leer 1 Timoteo 3, 1, y dice así la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén, hermano. Sí, amén. Ahí está la primera escritura: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego vamos a leer el verso, ahí mismo, el verso 6. Amén, hermanos. Amén. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Mire lo que dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Entonces, yo le pido a Dios que Dios nos bendiga con estas escrituras y con la plática que vamos a tener. Amén. Amén, amén. Dos cosas importantes que me llaman la atención en estos dos textos. La primera, el deseo de alguien para ser un obispo. Y la segunda, hermano, la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo para que no sea un neófito. Amén, hermano. Son dos observaciones o dos palabras que me gustaría usar el pizarrón, hermano. Dos palabras, hermanos, aquí importantes. Primero, la palabra el que desea obispado, obispo, y la recomendación del apóstol Pablo para que no sea un neófito. La primera palabra, que es obispo, está escrito en el griego, ahí en la Biblia, de donde nosotros tomamos la traducción al español. Está escrito con esta palabra, episcopé. La palabra episcopé literalmente está formada de la palabra epi, que es esto, epi, y la palabra scopio. La palabra epi significa sobre o por encima. Amén, hermano. Epi es arriba de o superior a, sobre o por encima de. Así que le vamos a poner aquí, hermano, sobre o arriba de. Y la palabra escopio es una palabra muy sencilla que nosotros lo hemos escuchado en muchas ocasiones, como por ejemplo en la palabra telescopio, que significa tele, lejos, scopio, ver. Entonces, ver de lejos. Un telescopio es para ver de lejos. El microscopio, que es micro, pequeño, y escopio, ver. Entonces un microscopio es ver las cosas chiquitas. Amén. Periscopio, el que tiene los arcos, ¿verdad? Peri es alrededor y escopio es ver. Entonces el periscopio no es para ver alrededor, ¿verdad? Amén, hermano. Así que ver, pero la connotación más importante de ver es observar. Y analizar. Los estudiantes del griego nos dicen que también la palabra escopio significa hacer un análisis profundo. Fíjese, hermano. Entonces, la palabra episcopé, que está traducida como obispo, usted pregunta, hermano, ¿por qué
se tradujo obispo? Bueno, porque en el latín del tiempo de la Iglesia Católica, usted sabe que estuvo la Biblia escondida casi durante 1000 años. Entonces las jerarquías de los católicos estaban compuestas de el Papa, los ¿cómo se llaman? Arzobispos, los obispos, y bueno, todos esos que forman su gobierno de ellos. Entonces estaban los obispos, y la palabra obispo se quedó ahí, hermano, plasmada, porque cuando se tradujo la Biblia a los diferentes idiomas, español, inglés o el idioma que sea, se quedó la palabra obispo para definir a qué oficio se refería. ¿Entiende, hermano? Dentro de la Iglesia Católica, porque la mayoría de los que tradujeron las escrituras, hermano, pertenecían al sistema católico. Entonces, hermano, es como si nosotros fuéramos protestantes como los americanos, ellos claramente podrían traducir si alguno desea el pastorado de la iglesia. ¿Entienden? O sea, y porque estaban definiendo el oficio al que estaba representando la palabra. Pero la palabra en sí, hermanos, como está escrita en la Biblia, significa un supervisor. Un supervisor. ¿Qué hace el supervisor, hermano? En todos los aspectos y en todos lados, el supervisor es el hombre que está mirando que las cosas se hagan bien. Amén, hermano. Si usted trabaja en una fábrica y están produciendo, no sé, hermano, piezas para carros, pues hay supervisores que están vigilando que los trabajadores hagan bien su trabajo, que las piezas que salgan sean de calidad, que no fallen, etcétera, etcétera. Pues un supervisor, usted lo conoce en términos actuales, que un supervisor, hermano, es aquel que se encarga de vigilar que las cosas se hagan bien. El término, hermanos, en la Biblia escritural, hermano, es para que el líder de la iglesia, si alguno anhela ser el supervisor, para empezar, hermano, anhelar ser supervisor. Es como en los trabajos naturales, le preguntan a los niños, ¿verdad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pues los niños, hermano, no saben lo que son los oficios. Ellos solamente dicen porque se emocionan con las caricaturas o con las historias que les cuentan, hermano, pero en realidad no saben lo que significa, hermano. Por ejemplo, hermano, yo cuando era un niño, hermano, yo quería ser piloto aviador. Y entonces, hermano, vivíamos en una familia tan pobre, pero tan pobre, hermano, que ni siquiera a la escuela podía ir. Menos ser piloto aviador. Pero jugaba a ser un aviador. Y ya mi mamá compró una cama, hermano, que la barnizada de la cabecera de madera, hermano. Muy bonita su cabecera, hermano. Y un día yo agarré un clavo, hermano, y me di cuenta que si le tallaba a la cabecera, hermano, se rayaba, se pintaba ahí. Y como yo quería ser piloto aviador, hermano, puse unas almohadas de asiento, hermano, y empecé a dibujar, hermano, en la cabecera, hermano, y dibujé un paisaje así como si lo estuviera viendo yo desde arriba, hermano, y dibujé sus instrumentos, hermano, y toda la cosa, ¿entienden? Y que lleva llegando mi mamá y que se... ahorita lo borro, mamá, ahorita lo borro. No, pues cuál, hermano, si lo había hecho con un clavo, hermano. Quedó para la posteridad, hermano, mi avión ahí grabado, hermano, en la cabecera de mamá, y también ya saben qué más, ¿verdad? El correctivo que correspondía a tal cosa, ¿verdad? Pero entonces, hermano, hay veces que nosotros deseamos ser algo que hay veces que pensamos que es fácil. Hoy en día, hermano, yo me doy cuenta, hermano, que hay pilotos aviadores, o sea, pilotos de aviones, hermano, que son enjuiciados, hermano, por muertes cuando estrellan un avión y quedan vivos. Les hacen juicios, hermano, y los condenan, hermano, a cadena perpetua por homicidio imprudencial, hermano.
O sea, no es cualquier cosa ser un piloto aviador. ¿Entienden, hermano? Son cosas, hermano. Hay veces que uno dice, no, pues vamos a jugar a ser un mecánico, ¿verdad? Aquí está el hermano mecánico. Y estaba yo hablando con un hermano mecánico, ¿verdad? Y dijo, hermano, dijo, la mecánica dice es muy bien pagada, dijo, pero pocos le entran. Pues sí, hermano, porque usted arregla un Volkswagen, hermano, y casi con las dos manos levanta el motor y lo pone. Pero un motor diésel, hermano, ni con carrucha lo mete, hermano, ¿verdad? Un motor de arranque de un carrito chiquito se mete abajo, hermano, y con las manos lo mete y lo atornilla. Pero un diésel, hermano, motorzote, hermano, tiene que utilizar. Pero cuando no sabemos cuál es el oficio, lo deseamos. Amén, hermano. Sí me está captando. En las empresas, hermano, uno quisiera ser el supervisor porque el supervisor gana más. ¿Verdad? Se nos dice, ¿no?, que el supervisor gana más. Ya no trabaja, hermano. Ya nomás está viendo, hermano. Y todos dicen, no, hombre, yo fuera el supervisor. Pero lleva unas responsabilidades, hermano. Cuando sale un producto, hermano, mire, allá en Saltillo fabrican muchos, hay fábricas de carros. Y en una ocasión en la General Motors, hermano, fabricaron carros, no sé, 3,000, 4,000, 10,000, no sé cuántos fueron, pero fueron muchos, muchísimos. Que los motores, hermanos, echaban humo, hermano. Compraban, hermano, su carro, lo prendía y echaba humo. Todos los carros, hermano. Eran como 10,000 carros, hermano. Y los clientes pues empezaron a reclamar, o sea, si lo acabo de comprar, apenas lo prendí y ya está echando humo. Lo revisaron y resulta, hermano, con que la pulidora que cortaba los cilindros, hermano, abarrilaba los cilindros, unas milésimas, cortaba a la medida arriba y en medio, hermano, lo hacía más grande, hermano, y era un barrilito, micras, hermano, milésimas, y con eso, hermano, el aceite pasaba. Y empezaron a ver, dijeron, no, lógicamente va a haber un operario que trabajó ahí, que no hizo bien su trabajo y por eso salieron. Sí, pero también había un supervisor. Así que sobre el supervisor. Amén. Sobre el supervisor. No, pero es que, no, pues por eso tú nomás estás viendo, nomás te pagan por estar viendo, ¿verdad? Pues nomás por ver, te pagan. ¿Qué pasó? Pues regresaron todos los motores, hermano. ¿Y saben qué le pasó al supervisor? Como decimos allá en el norte, hermano, lo hicieron piloto aviador, hermano. Le dieron avión, hermano. Los demandan, hermano, porque hacen mal su trabajo. Entonces, uno muchas veces, hermano, cuando dice yo quisiera ser el supervisor, ¿qué debemos saber para ser un supervisor? Por ejemplo, hermano, si vamos a producir, hermano, cerillos, ¿qué tenemos que saber para poder ser un supervisor? Tenemos que saber, hermano, qué madera se usa, de qué medida se va a cortar la madera, qué máquina se va a usar, con qué se va a mezclar el azufre, con qué químicos, en qué proporciones. Amén, hermano. Amén. Y tiene que saber hacerlo. Mire, yo tengo un hijo, hermano, que es supervisor en una fábrica de acero. Para llegar a ese puesto, hermano, se tardó 20 años, 18 años para llegar a ese puesto. Y de todos los que trabajaron allí de su tiempo de él, ya no hay ni uno, solo él queda, un supervisor de control de calidad de aceros, de microaceros. Allí fabrican los aceros para las grapas, para los clavos, son microaceros. Y utilizan técnicas, aunque mi hijo se las sabe, las combinaciones químicas, hermano,
saca sus líquidos de las pilas donde pasan los cables, porque les ponen electricidad, no sé cómo se llama ese proceso, pero me ha platicado algo. Entonces saca el agua, hermano, ahí, que trae químicos, son ácidos, eso, y los mete en el aparato de análisis y le dan los resultados, y luego le dice a los trabajadores: pónganle 3 galones de ácido fulano a este estanque, y pónganle cloro a tal estanque, y etcétera, etcétera. Ya se lo sabe. Cuando llegan los ingenieros nuevos que tienen puestos de gerencias y todo eso, le hablan a él para que vaya y les diga cómo se hacen las cosas, porque él ya es un profesional en eso, en su área. A él no lo quieren hacer gerente, a él lo quieren allí en la práctica. ¿Se dijeron? Entonces, un supervisor, hermano, muchas veces nosotros cuando anhelamos ser algo, y ahí entra la otra palabra, la palabra neófito, que también es una palabra compuesta, neo, y es la palabra, se me olvidó, hermano, permítame ir al acordeón, ¿no? Filos, creo, no, filos es sentimiento. Aquí está, permítame agarrarlo de aquí del acordeón, ¿verdad? Fuos, la palabra fuo, neo y la palabra fuo. Neo, que significa nuevo o recién. Recién. Y la palabra fuo, que significa nacer o plantado. Traducido al español, hermanos, es un recién convertido. Cuando alguien es recién convertido, hermano, y mira al pastor, dice: no, hermano, decía un hermanito aquí en Guadalajara, hermano, hace muchos años, en una convención, hermano, juntaron a todos los niños, hermano, y usted sabe, ¿no? Se llena la iglesia de todos los niños, pues no saben qué hacer con ellos, y pues les asignan una clase, ¿verdad? Y una maestra, ¿verdad? Para tener a los niños ahí. Entonces, cuando salieron los ministros, hermano, en la reunión ministerial, la maestra de los niños les dijo: hermanos, quiero que oren por este niño. Dijo: es que este niño es un niño especial. Dijo: fíjese que les pregunté a todos los niños que qué querían ser cuando fueran grandes, y unos me decían que bombero, y que otros que chofer de tráiler, y que otro transformer, y que otro quería ser Superman, y puras de esas, ¿no? Dice: pero este niño me dijo que quería ser diácono. Dijo: hermano, pues es un niño diferente a todos. Y los ministros, hermano, pues todos saludaron al niño, ¿verdad? Y le agarraron la cabecita, ¿verdad? Que Dios te bendiga, pequeño, Dios te bendiga. Y la maestra dijo: bueno, pues ahora. Y entonces un ministro de ellos le dijo al niño: mi hijo, ¿y por qué quieres ser diácono? Y el niño, hermano, se puso bien serio, hermano, y le dijo al hermano: dijo, es que los diáconos a mí, cuando estoy en el culto, me dan de pellizcos. Y yo quiero ser diácono grande para agarrar a sus hijos y darle de pellizcos también. Se les desplomó el sueño, ¿verdad, hermano? De que era un niño especial, hermano. Lo que pasa es que quería venganza al niño, ¿verdad? En su inocencia, hermano, lo que quería era venganza. Un día le preguntaron a mi hija, hermano, en la escuela, chiquita, ¿verdad? Le preguntaron, a todos les estaban preguntando: ¿y a qué se dedica tu papá? Y que taxista, y que esto, y que el otro, y así, ¿verdad? Y llegaron con mi hija y le dijeron: papá, ¿a qué se dedica?
Y dijo mi hija, pues la verdad no sé. Dijo, se sienta a platicar con los hermanos todo el día. Ya después de grande ya entendió, ¿verdad? Que no era sentarse a platicar, porque no platicamos nomás de platicar, ¿verdad? De estar hablando de las ofertas del supermercado. Eso no nos interesa. De lo que hablamos es de los negocios del Padre, ¿no? De la palabra del Señor. Pero de chiquito no lo entendí. Pues hay muchos hermanos, que cuando son recién convertidos, ellos quieren ser, anhelan ser el diácono, se entusiasman. No, hermano, sale uno de un culto y sale uno bien animado, bien motivado. No, hermano, yo voy a ser pastor, yo voy a ser evangelista, yo quiero ser diácono, o sea, quiere uno ser todo. Especialmente, hermano, cuando los ministerios, hermano, de Dios los dio, hermano, para representarlo a Él. Aleluya. Porque el ministerio no es de nosotros. El ministerio es del Señor Jesucristo. El hermano Abraham dice en el mensaje para que fue dado el Espíritu Santo, dice, la razón por la cual Él envió el Espíritu Santo, dice, es para que nosotros, los hijos de Dios, continuáramos el trabajo que Él inició. Amén. Entonces Él inició un trabajo de redención y se fue. Entonces, hermano, ungió ministerios aquí para continuar el trabajo que Él inició. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, hermano, para anhelar ser, es saber qué es el oficio, qué es el llamamiento. Amén. Si uno no lo sabe, hermano, entonces uno se va a equivocar. Amén. Uno piensa, hermano, que el pastor es el jefe de la iglesia. Pues no es cierto. No, el pastor no es el jefe de la iglesia, es el supervisor. Amén. El hermano Abraham nos dice que Pedro era el supervisor de aquellos creyentes que estaban en el aposento alto. Dice el profeta de Dios que había 500 hermanos. Y de repente un grupito, hermano, dijo, hermanos, por fe, ya lo tenemos por fe. Así que vamos a salir a predicar, y se fueron. Dice el hermano Abraham, esos eran los bautistas, que creen que reciben el bautismo del Espíritu Santo por fe, pero sin experiencia. Se fueron. Dice, otro grupito recibió una emoción, dice, y temblaron ya. Una emoción, dice, y dijeron, ya lo recibimos. Y se fueron. Dice, pero Pedro les decía, no se vayan, quédense. Porque el Señor dijo, hasta que recibamos el bautismo del Espíritu Santo, quédense. Él era el supervisor, pero no los podía obligar a quedarse. Amén. Inclusive, hermano, el que les predicó en la zona, en la región de Éfeso, que era Apolos, dice que el hermano Abraham dice que él salió antes de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando el apóstol Pablo les preguntó, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Porque el que les había predicado no se había quedado al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros cuando anhelamos ser, como les dije al principio en mi testimonio, hermano, yo me casé, hermano, y tenía experiencia. Yo no sé si alguien se casó, hermano, conociendo, hermano, y sabiendo ser papás, o la hermanita sabiendo ser mamá. No, hermano, nos casamos, hermano, por amor. No sabemos nada. Nace el niño, hermano, y no sabemos ni qué hacer, hermano. La muchacha no sabe ni qué hacer con el niño, cuando nace. Regularmente, ¿qué hacen, hermano? Y para alivianarse, hermano, y solucionar el problema, pues van y le preguntan a mamá. Porque la mamá tiene experiencia. Oye, mamá, ¿y cómo le hago? El niño ha llorado toda la noche y llore y llore. Y la mamá, mi hija, tiene frío en su pancita, calienta esto, dora una cebolla y pónsela en la panza. Ay, no, pues no la voy a guisar, mamá. Tú haz lo que te digo, mira. Y ahí está, amén. Porque se necesita
se necesita saber. Mire, hermano, un texto que a mí siempre me llama la atención es el texto que está déjeme le doy el texto, ¿no? Está en Tito, en el libro de Tito. Si no estoy equivocado, es Tito 1:7, sí, parece que es 1:7. Tito 1:9. Tito 1:9. Mire lo que dice, hermano. Una de las características. Dice, retenedor de la palabra, fiel como le ha sido enseñada. Señor. Amén. Mire, hermano, retenedor de la palabra, fiel como le ha sido enseñada. Esa es una característica. Permítame aquí, hermano, darles un poquito de testimonio. Yo he encontrado muchos lugares, hermano, donde hay hermanos que no aceptan ayuda. Amén. No, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo no necesito que un ministerio venga y me ayude. Muchas veces, hermano, yo veo, hermano, que apenas un hermanito, hermano, se convirtió, hermano, no sé, el año pasado, hermano, está leyendo unos mensajitos y ya es pastor. Se autonombra, se autolevanta, se autounge, se autoproclama. Una palabra, hermano, fiel, como ha sido enseñado o instruido. Nosotros en este mensaje sabemos, hermanos, que el poste de amarre es el mensaje que Dios nos envió. Tal vez no lo lleguemos a entender del todo, hermano, porque pues, el hermano Branham, hermano, era de lenguaje difícil, como dijo el apóstol Pedro de Pablo, ¿verdad? Dijo, la cual los indoctos y los inconstantes tuercen, porque no entienden el lenguaje de Pablo, ¿verdad? Entonces siempre ha sucedido lo mismo. Y en este mensaje también sucede lo mismo. Sucedió en las denominaciones, y eso sucede, hermanos, porque nosotros somos seres humanos. Y cada uno, hermanos, tenemos tendencias a comparar las cosas de acuerdo a la enseñanza que tuvimos, la educación que tuvimos. Pero cuando nosotros observamos la palabra de Dios, hermanos, y vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que guarde la palabra, que permanezca fiel a la palabra como ha sido enseñada. La pregunta, hermano, es ¿quién lo va a supervisar? Porque la Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. No, pues yo entiendo el mensaje, yo así lo entiendo y así lo entiendo y así lo entiendo y punto. Si no es punto, ¿verdad, hermanos? Entonces muchas veces, hermanos, cuando nosotros entramos a la enseñanza, no sé si a ustedes, hermanos, a los pastores les ha tocado hermanos, no los critico, ¿verdad? O sea, solamente estoy platicando que así es el carácter humano. Hermanitos, hermanos, que no están de acuerdo con nada en la iglesia. Amén, hermano. Hermano, y vamos a comprar sillas verdes. ¿Y por qué verdes, hermano? ¿De dónde sacó que verdes? No, hermano, pues. Y entonces, si no son verdes, hermano, entonces, ¿cómo deberían ser? Pues blancas, hermano. Que le baje la revelación, blancas. Al pastor, ¿me entiendes? Vamos a hacer una comida, hermano. Si vamos a comer pollo, ¿por qué pollo, hermano? No, pues, ¿qué más podemos comer? Frijoles, hermano, frijoles. No están de acuerdo, hermano, con nada, hermano.
Aleluya. Estamos hablando de cosas naturales. Estamos hablando de cosas naturales. ¿Sabe usted, hermano, que los matrimonios batallan mucho con eso? Porque el hombre viene con una cultura y la mujer viene con otra cultura. Al hombre, la mamá, al hombre, si es el único, peor tantito. No te levantes, mijito, yo te llevo la leche a tu camita. No, mi bebé no se moleste, mi bebé de 30 años, ¿no? Yo le llevo la leche a su camita, hermano. Pero me gusta calientita, mamá.